Evangelio del 13 de marzo 2013, Juan 5, 17-30. Pero Jesús les replicó: Mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Jesús, pues, tomando la palabra, les decía: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras aún mayores que estas para que os asombréis. Porque como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo ha enviado. En verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado poder para juzgar, porque es Hijo del hombre. No os engañéis de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Y no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Hoy nos conviene muchísimo leer algunas partes de la primera lectura del profeta Isaías, capítulo 49, del 8 al 15. Dice: En el día de la salvación te auxilié, yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros salgan, y a los que están en tinieblas vengan a la luz. No sufrirán hambre ni sed, ni los afligirá el sol ni el calor. Griten de alegría, cielos, regocíjate tierra, rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo. Sión había dicho: el Señor me ha abandonado. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura, hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Primera lectura, cuando se lee en hebreo, dice el día de Yeshua. Salvación, desde la Septuaginta, que es la traducción al griego, se tradujo justamente por esa palabra, salvación. Pero el nombre de Jesús en hebreo correctamente se pronuncia Yeshua. A veces se confunde, algunos lo confunden con Joshua, pero en hebreo es Yehoshua. Yeshua y Yehoshua no es lo mismo. Yeshua, justamente Jesús, es salvación de Dios. Y oír de esa salvación que nos promete el Señor 600 años antes de que Jesús, es decir, de esa salvación, de ese Jesús que nos está prometiendo Yahvé, nuestro Padre Dios, 600 años antes de que naciera el Señor. ¿Qué dice el Evangelio? Jesús se está revelando a través del Evangelio de Juan como Hijo de Dios. Mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y los judíos se molestan mucho. Estaban molestos ya porque había curado a aquel paralítico y le había dicho que podía cargar su litera, su camilla, y era sábado. No se fijaron en el milagro, no se fijaron en la bondad, no se fijaron sobre todo en aquello que le dijo el Señor: mira, ya no peques más. Porque esa frase que usa el Señor es muy profunda. ¿Quién puede quitar los pecados sino solo Dios? La salvación física del paralítico era consecuencia del perdón de sus pecados. Y ellos, los judíos, no quieren saber nada de eso. Le quieren matar, porque piensan que se está igualando a Dios. Y Él les va explicando tranquilamente que el Hijo hace lo mismo que ve al Padre hacer, es decir, todas las cosas buenas y dar la vida. Y ahí hay varias cosas que nos interesan muchísimo. Jesús es el Hijo que da la vida a quien Él quiere dársela. El Hijo da la vida a los que quiere.
Y eso es muy importante porque esa vida, la misma vida que tú y que yo queremos tener. Hay otra palabra que les dice a los judíos y a todos los que no honran a Cristo como Dios. Dice, el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo ha enviado. Si crees en Dios Padre, también tienes que creer en su Hijo Jesucristo como Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, aunque te cueste mucho trabajo entenderlo. De hecho, nadie lo entiende bien a bien, nadie de los hombres, porque ese es un misterio de Dios. Y aquí viene la parte central. Dice, en verdad os digo. Ese en verdad está repitiendo para decir que viene algo muy importante. El que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Nosotros ahora mismo estamos escuchando la palabra del Señor. Pidámosle al Señor también que nos permita aumentar nuestra fe para creer en Él, en la Santísima Trinidad, que es un solo Dios, en Yahvé, en el Padre Dios, en el Hijo y en el Espíritu. El que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna y no incurre en juicio. Eso es lo importante. Vuelve a decir, en verdad os digo que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y muchos de nosotros, cuando estamos en pecado mortal, estamos como muertos. Y los que la oigan vivirán. ¿Cómo nos revive la palabra del Señor? Justamente cuando nos motiva a la fe, cuando nos despierta el hambre de Dios, cuando nos despierta el hambre de verdad y de bondad. Y se consuma ese movimiento cuando vamos con el sacerdote y nos absuelve después de una buena confesión. Ahí tenemos la garantía del sacramento. Ayer hablábamos justamente de la reconciliación. Hoy hablamos de la escucha de la palabra del Señor y también de la reconciliación. El Padre tiene vida en sí mismo y también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Finalmente nos dice algo muy importante. Dice, llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien saldrán para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. ¿Dónde pretendes terminar la eternidad que vas a seguir viviendo cuando pases de esta vida a la eterna? ¿En el infierno, alejado de Dios y con dolores espantosos? ¿O en el cielo, contemplando la hermosura del Señor con alegría? Como dice justamente la primera lectura, donde no vas a tener frío, ni sed, ni calor, sino todo va a ser regocijo y alegría. Dios, hermanos, en esto verdaderamente nos va la vida, y no una vida de 50 ni de 100 años, sino una vida de miles de millones de años, una vida eterna. Que Dios los ilumine, que Dios nos ilumine a todos, que nos dé su Santo Espíritu de amor, que permita que la Virgen Santísima interceda por cada uno de nosotros y de nuestras familias, y de todos nuestros hermanos, los hijos de Dios, para que nos guíe a ser verdaderos hijos del Padre, hermanos de Jesús, obedientes, atentos a la palabra del Señor, que nos permita alcanzar esa vida que Él mismo nos ofrece y que Él mismo nos va a dar. Dios les bendiga, hermanos.